Señor Dios, te damos gracias por tu palabra y porque lo que has puesto en nuestros corazones es eternidad, porque nos has dado conciencia, nos has dado inteligencia y queremos, Señor, que todo se conjunte para poner atención a tu palabra y que seamos sensibles en lo que vamos a escuchar. Dios, ayuda a cada uno de nosotros y también sigue obrando en la salud de aquellos que han enfermado, Señor, que se recuperen bien y que también puedan observar, meditar en tu palabra directamente a través de lo que ellos leen y, Padre, también a través de los mensajes que se producen para entregarse y lo puedan ver también y meditar. Te damos gracias, te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hice una afirmación que escribí y le voy a poner ese título al mensaje el día de hoy. Fíjense bien lo que dice. Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. ¿Por qué puse este título que pareciera como que se repite la palabra? Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. Miren, en la Biblia, aquí hay palabras que a veces en este tiempo necesitamos entender claramente para que podamos obedecerla. Y bueno, pero es lo mismo, yo pregunto a ustedes, aunque no me contesten, ¿es lo mismo entender que comprender? Y entonces estaba tratando de revisar, porque comprendes, entiendes, son dos palabras que se usan a veces indistintamente. ¿Qué significa entender? Vamos a empezar a aclarar esa palabra. ¿Qué significa entender? Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Qué curioso, ¿verdad? Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Eso es entender. Comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Entonces, comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Comprender es tomar conciencia de algo, integrarlo a uno mismo. ¿Ya encontraron la diferencia? Muchas personas entienden lo que leen, lo entienden, lo están viendo, pero no lo hacen suyo, no lo aceptan, no lo integran a su manera o estilo de vivir, o no lo obedecen. Entonces entender es llegar a saber qué está diciendo lo que estoy viendo, lo que está sucediendo. Eso es entender. Pero cuando yo de lo que veo y entiendo digo, esto lo voy a obedecer, entonces eso pues es realmente comprender. Esto es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos que ustedes pueden pensar. Yo, por ejemplo, diría de mecánica. Hay personas que comprenden que un vehículo trabaja con aceite y con agua. Y lo comprenden. ¿Verdad que? ¿Cuántos lo saben? Pero ustedes han visto carros del año parados en la carretera porque no tenía aceite o no tenía agua y se desvieló. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntan, ¿acaso usted no sabía que necesitaba aceite y agua? Dice, claro que lo sabía. Y la pregunta es, ¿por qué se le acabó el agua y el aceite? Por una razón muy sencilla, porque no lo revisaba. ¿Se entiende? ¿Me entienden y me comprenden? Entonces una persona que entiende dice, a ver, nivel de agua, nivel de aceite, y lo revisa y dice, está bien. Entonces sigue adelante, le falta, le pone. Una persona que entiende pone a actuar lo que entiende y le aplica. Ahora, en la cocina igual. En la cocina igual, cuando se prepara alguna comida, pues obviamente ahí se dice primero esto y luego esto y luego esto. Pero hay personas que no hacen caso y las cosas no salen como deben salir. Bueno,
esas situaciones son irrelevantes, por decir algo, porque dicen algunos, todo tope en los fierros, todo tope en las cosas materiales, ¿verdad? Pues ni modo, me quedo sin carro y ya, se acabó. O compro otro, los que tienen mucho dinero. Pero ¿qué pasa cuando se trata de nuestra salvación? ¿Entienden la salvación? ¿Comprenden la salvación? Entonces ya ahí está la cosa, ¿verdad? Esa es la esencia del mensaje del día de hoy. Hoy leímos en el Evangelio de Marcos, de donde vamos a basar el mensaje en Marcos capítulo 7, versos del 1 al 23, cómo hay conocimiento de Dios, cómo hay interés. Hay personas que entienden muy bien. Los hebreos, específicamente el pueblo judío, conocen muy bien la palabra de Dios, conoce la ley, y vamos a ver con qué se está topando. Fíjense lo que dice aquí. Voy a tratar de ir resumiendo en Marcos capítulo número 7. En el verso 1, los fariseos y algunos escribas que habían venido de Jerusalén buscan a Jesús. Jesús es una persona que causa interés a los líderes religiosos de su época. Oigan bien, autoridades espirituales reconocidas muy bien, fariseos y escribas. ¿Por qué fariseos? Porque ellos sabían muy bien la ley, la estudiaban y tenían sus maestros, eran excelentes, entre ellos Pablo, recuerdan ustedes. Y los escribas eran aquellos que escribían de una parte del pergamino a otra y la pasaban, y eran especialistas en conocer también la ley, porque la revisaban y la escribían en otro lugar cuando se acababa la otra. Muy bien. Estas personas, voy a decirlo así, sabiondas, muy conocedoras del mensaje, que habían venido de Jerusalén, buscan a Jesús. Noten, las personas que consideran que saben, buscan a Jesús, porque Jesús tiene algún mensaje que darles. En el verso 2, dice aquí que estas personas estaban nomás observando qué hacían los discípulos de Jesús. En el verso 2 dice, observan a algunos de los discípulos que comen pan sin lavarse las manos. Quiere decir aquí que estas personas que saben mucho están observando todo. Así, cuando se habla de Dios, a ver qué está diciendo. A ver, Jesús viene a hablar de Dios, ¿por qué lo está diciendo? A ver, ¿qué significa lo que está diciendo? Ellos están al pendiente, y yo veo aquí claramente que lo primero que ven es en Jesús sus discípulos, y los voltean a ver, y ven que comen pan sin lavarse las manos. Los fariseos tienen una característica reconocida socialmente, porque ellos añadían tradiciones a la enseñanza de la palabra. Ellos le ponían más. ¿Por qué? La hacían ver más. Ellos consideraban que era necesario ponerle más, y le ponían más. Entonces aquí vemos claramente que estos escribas estaban ahí checando y le aplicaron a los discípulos lo que era para los sacerdotes al momento de la ceremonia y del ofrecimiento de los panes durante el ritual. Dijeron, no nomás los sacerdotes, ahora todo el mundo tiene que observar, lavarse las manos continuamente. Si vamos a la plaza y regresamos, hay que lavar las manos. Y si constantemente hay que estar lavando. Entonces ya era una tradición, y como los discípulos estaban observando a Jesús que hacía, y era Jesús su modelo, entonces ellos no se lavaron las manos. Y vean el verso número 4, bueno, el 3 dice que se aferraban a la tradición ellos, y dice el verso número 2, que cuando ellos vieron esto, dice, los condenaban. Entonces aquí vemos a los fariseos y a los escribas condenando a la gente que no hacía lo que ellos creían que debía hacer. O sea, condenaban, no eran suavecitos, eran criticones y juzgones, pero a lo serio. Entonces los condenaron. Porque
Ellos entendían que debían de hacerse las cosas de los lavamientos de las manos, de los vasos de beber, de los carros, de los utensilios de metal y de los lechos, que esto es de las camas. En verso 5 dice que estas personas, fariseos y escribas, le preguntan a Jesús la razón por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Y aquí ya le dan una característica de maldad a no lavarse las manos. Inmundas es en pecado, sucias, contaminadas. Entonces, ¿por qué tú permites, siendo el Señor, que ellos coman esto? ¿Por qué lo están haciendo? A ver, explícanos. Es una pregunta sincera. Una pregunta sincera que a veces pensamos que las cosas están mal porque otro las hace y tenemos que acercarnos y hacer la pregunta a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta de Jesús está en el verso 6 y empieza con una palabra dura, una palabra que los califica como hipócritas, o sea, doble cara, dice, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Esta profecía que estaba en Isaías, capítulo 29, verso 13, está diciendo que el pueblo de Israel es un hipócrita y que no puede, ahora sí ya, fíjense bien, entiende, pero no comprende. ¿Ya checaron? Entiende, pero no comprende. Sabe lo que dice la palabra que se debe de hacer, pero no lo puede aplicar correctamente. O sea, es como alguien que sabe que tiene que traer agua al carro y entonces lo que hace es traer una botella de agua o un garrafón con agua por si se le acaba el agua y entonces le marca y no le pone agua. O sea, está bien que comprenda y que sube agua, pero si no le pone agua, esto no va a funcionar. Está bien que conocen la Biblia, pero si la traen ahí y la están cargando, pero no la aplican, no le va a servir. Está bien que hacen todas esas cosas maravillosas que Dios dice, pero a veces las hacen mal, como estas personas le habían aumentado. Y entonces estamos viendo aquí que lo dice Jesús en el verso 8, dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, a los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y dice el 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Miren, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, están los 10 mandamientos de la ley moral en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 20, dice ahí, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar a padre y madre significa de veras guardarles respeto, de veras ver por ellos en sus necesidades, de veras cuidarles, de veras no faltarles al respeto, de veras obedecerlos. Cuando el padre y la madre dicen, esto debes de hacer, debe de respetarse. Y en este caso, Jesús observa que en la sociedad había quienes respetaban a su padre y a su madre. Entendían, honra a tu padre y a tu madre, pero cuando se trataba de que tenían hambre, tenían necesidades económicas, estaban pasando por apuros, ellos se habían apartado lo que era para Dios, es decir, la ofrenda y el diezmo lo tenían acá, y se habían gastado todo en sus necesidades, ¿verdad? Lo que fuera, comida, vestido, lo que fuera. Entonces llega el papá, la mamá le dice, tengo necesidad. ¿Qué puedes ayudarnos? Y decían, lo siento, papá. Lo siento, mamá. Todo el dinero que tengo ya lo aparté para Dios y no te lo puedo dar. Y ya no tengo más.
Y la tradición era que no le ayudaran a los papás porque ya estaba apartado para Dios. Entonces invalidaban por esa tradición el mandamiento de honrar padre y madre y los abandonaban en una necesidad cuando era más importante ayudar a papá y mamá que estaban pasando por una necesidad que llevarlo al templo. ¿Se comprende? Bueno, entonces ellos entendían el mandamiento, pero no lo comprendían, no lo ponían por obra en la manera adecuada. Y lo que estamos nosotros tratando de decirle a Jesús ahora es, quiero entender y comprender tu mensaje. Quiero cuando lea la Biblia, no solamente leerla y decir, pues todo lo leí, y yo lo veo bien y entiendo qué es, sino que lo pongamos por obra de la manera más correcta. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Entonces, ahora sí, verso 14, ya estaba contestándoles a ellos, pero ahora llama a toda la gente que estaba ahí, a la multitud, y les dice, oídme todos y entended. Entiendan, óiganme por favor, todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, por lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que lo que se hace, lo que llega de fuera y se come, como las manos sucias, ay, se va a enfermar, ay, ya, se contaminó porque no se lavó las manos inmundas que traía por haber ido a la plaza. Ya está mal. Fíjense aquí, dice, ustedes se están cuidando de lo que no deben de cuidarse, en el sentido que lo más importante no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que contamina al hombre. Y ahorita vamos a hablar de qué sale. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, significa esto lo deben de oír, porque todos tenemos oídos. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga, pues oiga, úselos, comprenda. Muy bien. Dice aquí, cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces estaba diciendo, cuida tu corazón. La esencia es tu corazón. Ahora, el corazón es engañoso. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Verdad? El corazón es engañoso. Porque yo puedo engañarme a mí mismo diciendo, soy un buen cristiano, yo hago la voluntad de Dios, y a veces orgullosamente yo puedo apachurrar a cualquiera como si fuera alguien que no sabe, y yo puedo decirle cosas, ¿verdad? Inteligentemente, y hacerlo sentir como algo que no sabe nada. Pero ahí hay en el corazón algo muy, muy serio que cuidar, que es la soberbia y es, la presunción o todo eso. Y hay cosas que están en el corazón que no se ven, ¿verdad? No se ven. Yo los veo a ustedes me ven a mí y ustedes no pueden ver mi corazón. Me están escuchando hablar, pero no saben lo que hay en mi corazón. Pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón. Y nosotros estamos hablando de una vida cristiana donde Cristo es el que conoce todo lo que hay en el ser humano. Bueno, continuamos. Dice aquí que cuídense no de lo que entra en el estómago y se va al baño, sino cuídense de lo que sale de su corazón, porque el corazón es lo que contamina, dice el verso 21, al ser humano. Y luego dice del 21, de ahí del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades del corazón, de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, cuando alguien está pensando mal, no lo vemos. No lo vemos, no podemos saber, pero sin embargo ahí está el problema dentro del corazón. Entonces, quiero entender y comprender el mensaje de Jesús, y sería ya una primera cosa que cuidar, sería cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás viendo?
Tengo una pregunta que hacer. ¿Por qué no se puede entender y comprender el mensaje de Jesús? Es una pregunta. ¿Por qué no se puede entender y comprender el mensaje de Jesús? ¿Por qué hay tantas opiniones que dividen y problemas en la sociedad? Y yo le puse entre paréntesis, ¿por qué no se puede? Y yo le puse, quiere. ¿Por qué no se quiere? Les he comentado en alguna ocasión anterior que a veces no se debe decir no puedo, sino decir no quiero. Porque usted dice, ¿puedes ir a Guadalajara ahorita a llevarme? Porque hay una necesidad, que quién sabe qué. Dice, no puedo. No puedo, la verdad es que no puedo. Bueno, pues gracias. Le timbra el teléfono y le dice a algún familiar o le dice de algún negocio, necesito que vengas ahorita porque necesito hacer el pago de esto, de aquello. ¿Y qué contestan? Ahí voy. La misma persona que dijo que no podía, ahora sí pudo. ¿Cuál fue la diferencia? Su corazón. En su corazón estaba pensando, o está pensando solamente en su necesidad personal. Para eso sí hay fuerza, para eso sí hay voluntad, para eso sí hay ira. Pero cuando una persona piensa en ayudar a otro, puede contestar no puedo, y la persona puede decir, gracias, porque... Y algunos son hasta más expresivos y dicen, mira, la verdad, que si pudiera, sí te llevaba. Mira, sí, te estimo, pero la verdad es que no quiero. Entonces, ¿por qué no se puede entender y comprender el mensaje? Santiago 1, 5 al 6. Aquí hay una solución para aquellos cristianos que nosotros podemos encontrar ahí en Santiago capítulo 1. Yo no sé por qué no entiendo, no sé, he leído la Biblia y no entiendo muchas cosas, como hoy estamos tratando de explicar, que se debe entender y comprender. Santiago 1, 5 y 6 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando alguien no entiende, no comprende el mensaje de Jesús y está confundido, aquí hay una promesa verdaderamente abierta y sin costo que nos está ofreciendo el Señor a través de su palabra. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Vaya y pídala a Dios. Diríjase a Dios. Y ahí está un trabajo que se tiene que hacer, que muchas veces no queremos pagar el costo. Ve, dedica tiempo y pide a Dios. ¿Qué significa pedir a Dios? De veras para tu carro, para tu manera de pensar, y Dios, yo he pensado así en la vida, pero ¿qué dices tú acerca de lo que estoy haciendo? ¿Está bien cómo vivo? ¿Está bien cómo trato? ¿Está bien cómo me relaciono con la sociedad? ¿Está bien mi matrimonio? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Entonces hay personas que dicen, yo creo que estoy bien y ya, punto, se acabó. No van a Dios a pedir sabiduría. Aunque están haciendo cosas mal, porque la Biblia dice la verdad. Pero entienden y no quiero, y no quieren, y no van a querer, y están bien. Y las personas por respeto le dicen, bueno, así es él o así es ella. Y ya, no se meten en problemas. Pero no es con nosotros el asunto, sino es con Dios. Si alguno tiene falta de entendimiento y de comprensión, alguien no sabe lo que está diciendo la Biblia, dice, vaya con Dios y pídale. Ahora, repito, esto es personal. No es que vengas al culto y te sientes y aquí estés, bueno, claro que hay que anotar, pero solamente este momento, sino toda la semana, cada momento tú ya estás pensando, ¿está bien lo que voy a hacer? ¿Es sabio? ¿Eso es lo que tú quieres? Bueno, dice aquí, si ustedes le piden, Él da, ¿cómo dice? Da a todos, ¿verdad? A todos. ¿A quién no le da? A nadie, a todos les da. Él no tiene a ti sí, a ti no. Y esto habla muy claro para aquellos que estamos en Cristo, que ahora entendemos que el pastor no es el único que tiene la razón y que bueno que no tiene la única razón, porque hay muchos de todos nosotros que la tenemos, porque tenemos a Cristo y la palabra.
Él da abundantemente, pero pida con fe. Pida con fe. Y no va a haber reproche. No va a haber alguien que Jesús te va a estar regañando. ¿Cómo que no entiendes? No, no, no. Él te va a dar. Pida con fe, no dudando nada. Está seguro que Él te va a dar. Porque el que duda es como la onda del agua del mar que sube, baja, llega, se retira. Al ratito esa agua está aquí, luego se regresa al mar y hay personas que están así, dudando, como el agua que la mueve el viento. Esa es una razón. Si no tenemos sabiduría es porque no la pedimos. Por ahí dice también en Santiago, no lo anoté, que hay veces que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, solamente para gastar nuestros delitos y placeres, ¿verdad? Bueno, esa es una razón para los creyentes, pero una razón para los que de a plano no entienden nada y son contrarios a Dios, que inclusive Dios les molesta, su palabra les molesta. Ustedes saben ahorita que se molesta a las personas cuando se les dice acerca de la diversidad sexual y les decimos que Dios hizo hombre y mujer y no más. Y ustedes saben que eso molesta a las personas. Pero Dios no está aquí para agradar a las personas que quieren vivir fuera de su voluntad. Dios quiere que todos los que se han apartado de su verdad, las dos palabras que estoy enseñando el día de hoy, entiendan y no oigo, comprendan. Entiendan significa que se enteren de lo que está diciendo y que digan, sí, cierto, Dios dice esto, pero que comprendan es que hagan lo que deben de hacer conforme a lo que acaban de entender. Entender y comprender. ¿Ya quedó claro? Ok, aquí yo estoy viendo que en Juan capítulo 8, 43, vamos a Juan capítulo 8, versos 43 al 47, hay otra razón por la que no se entiende y no se comprende el mensaje de Jesús, y Jesús lo dijo. Juan 8, 43, 47, y a veces esto nos da mucha ayuda, porque si después de explicarle a una persona, volverle a explicar y decirle, no estás en lo correcto, mira, la Biblia dice esto, ya cuando nos están rechazando y hasta amenazando, entonces tú dices, pues esto es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no entiende y por qué no comprende? Juan 8, 43, 47 dice así. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye, me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Hace rato nos faltaba sabiduría a los creyentes y queremos aprender y Dios nos va a dar. Pero cuando una persona rechaza la verdad y opta por la mentira, opta porque no es cierto lo que ustedes dicen, me va mejor si hago esto, estoy más feliz. Bueno, la Biblia dice, pero si no puede entender, es porque se es hijo del diablo y no de Dios. Entonces yo ya me tranquilizo y digo, Señor, si tú no lo convences, si tu palabra no le llega, si no quiere hacer caso a tu palabra, yo ya no voy a molestar a esa persona, solo voy a orar por su conversión. ¿Sí está claro? Y me alivio de enojos, me alivio de resentimientos, y veo a la persona como lo que es, se oye feo, hija o hijo del diablo. Pero Jesús no podía dorar la píldora diciendo, pues es de otra manera, es otra manera de pensar, es diversa. No, Jesús no anda con esas medias tintas. Jesús dice, son hijos del diablo.
Yo puedo decir eso, no. Es muy difícil, pero no se puede mostrar lo que la Biblia dice. Y la responsabilidad no recae en ti si no se arrepiente. Cae sobre esa persona, porque lo único que hacemos nosotros es anunciar el consejo del Evangelio de Dios. Pero si una persona tolera el pecado, una persona vive con el pecado, abraza el pecado de vez en cuando y no es capaz de hablar la verdad de Cristo, es cómplice. Y si es cómplice, entonces, pues tiene problemas también con Dios. ¿Sí me estoy explicando? No podemos restarle al mensaje de Dios, ni quitarle, ni ponerle. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, ya me cambié. Pablo sabe que Dios es el que da entendimiento y comprensión a quien está en sus caminos. Pablo es el que reconoce que Dios es el que da comprensión a quien está en sus caminos y le dice a Timoteo, anote en 2 Timoteo 2:7, dice así, 2 Timoteo 2:7, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. ¿Se dan cuenta? Considera lo que digo y sea el Señor el que te dé el entendimiento. Y la Biblia, así hay, ahorita no lo noté, pero leí un pasaje para que entiendan y comprendan. Pero cuando dice entender, la Biblia junta las dos palabras que nosotros dividimos. Entender en la Biblia es comprender. ¿Sí me entienden? ¿Sí me comprenden? Cuando alguien lee la Biblia, entendéis, está diciendo, estás entendiendo, lo vas a demostrar con tus hechos, obedeciendo. ¿Se dan cuenta? Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Quién es el que va al entendimiento? Por eso no tenemos que pelear con personas. Ya que descubrimos que la persona es contenciosa, que no se apega a la verdad, que según la Biblia está haciendo otra cosa contraria, simplemente ya no. Oramos, no más. ¿Podrá? Sí, claro que estará, dirá, bla, bla, bla. Pero Dios tiene un trato con ella especial y decimos, Señor, dale entendimiento, porque no entiende. Y yo ya estoy aliviado de la situación de que está obrando mal. Yo no me voy a meter en esa situación. Me retiro y digo, no estoy de acuerdo, pero adelante, usted y Dios. Pablo dice, Dios te da entendimiento en todo. Conclusiones. Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. Esa es mi primera conclusión moral, mi primera decisión. Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. Segundo, no quiero ser hijo del diablo. Quiero ser hijo de Dios. ¿Para quién es esto? Para quien no se ha convertido, para quien vive en el pecado, para quien está esclavo de las drogas, del alcohol, de la mentira, de la flojera, del odio, el resentimiento, de todas esas cosas que salen del corazón del ser humano. Para quien está esclavo de eso y dice, es que no puedo dejar esto, el tabaco, no puedo dejar de amar a quien no debo amar, no puedo. Bueno, ¿quieres dejar de ser hijo de la maldad, hijo del diablo? Pues busca a Jesús y dile, ¿qué hago? Y Él te va a decir qué hacer. Él te va a pedir que entregues su vida y te arrepientas, porque Él murió por nuestros pecados. Él no vino a condenarnos, la Biblia lo dice. Vino a buscar y a salvar que se había perdido. Entonces hay una esperanza de salvación para todo aquel que anda mal. Pero hay que decirle, Cristo te ama. Y la Biblia dice que los que hacen estas cosas no van al reino de los cielos. Mira, aquí está. Hoy no te entiendo, ¿puedes venir mañana? Claro que sí. Mientras no te corran está bien, sigue hablando de Cristo. Pero ya cuando te dicen no me hables más de esto, tú dices está bien. Ahí dejamos el asunto y te entrego yo a Dios para que Dios sea el que habla. Habla tu corazón. Quiero entender y comprender el mensaje de Jesús. Significa, no solamente voy a saber lo que dice la Biblia, sino voy a ir poniéndola por obra en cada cosa que ya comprenda. Y lo que no comprendo, no entiendo, pues Dios no te va a juzgar porque no lo entiendes. Pero si hay algo que dice aquí, ayuda a tu papá, ayuda a tu mamá, está en problemas, no hagas caso de la gente que dice, déjala, pobre mujer,
así se lo buscó, así déjala. No le hagas caso. No dejes que juzguen a tu padre y a tu madre con esas actitudes. Ora por esa persona. Pero hazle caso a Dios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Es que no le puedo ayudar, porque lo único que te das es para llevarlo al templo, a la ofrenda. No lo des a la ofrenda. Dáselo a tu mamá, a tu papá, ayúdale. ¿Sí está claro? Cuando alguien se escuda en la obediencia a las tradiciones, entonces está realmente entendiendo, pero no comprendiendo. Sabiendo, pero no obedeciendo. Vamos por otro y vamos a orar. Que Dios nos ayude. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el mensaje de tu palabra y te pedimos, Señor, que mueva nuestro corazón siempre hacia el conocimiento también y a la obediencia que tú quieres de cada uno de nosotros. Padre, gracias porque aunque somos imperfectos y hemos fallado y todos nosotros nos podemos acusar unos a otros sin terminar, Padre, tú no quieres eso. Tú lo que quieres es que nos amemos unos a otros, nos soportemos unos a otros, nos perdonemos unos a otros, nos ayudemos unos a otros, oremos por unos a otros, que servamos unos a otros, que Padre, hagamos tu obra. Ahora, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia donde hace falta, Señor, el mensaje de tu palabra. Padre, gracias por tu amor, gracias por Cristo, gracias porque nos amas, porque nos guardas, porque, Señor, tú estableces en nosotros tu residencia y pones tu Espíritu Santo. Padre, gracias por todas las cosas que podemos aprender de ti y que podemos poner por obra, porque esto nos trae la felicidad que tú has prometido, el gozo que tú has prometido. Pues bendícenos a todos y sigue obrando en nuestros corazones para hacer tu voluntad solamente para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.